Buenas noches. Hemos visto que más o menos todos los filósofos aceptan con pequeños matices la definición de la verdad como correspondencia. Hemos visto que en cambio los criterios ya es más cuestionable porque, por ejemplo, el criterio de la evidencia sería el criterio de las matemáticas. El criterio, por ejemplo, de la coherencia es común a todos las ciencias formales, ciencias empíricas, ciencias sociales y, por ejemplo, el criterio expuesto defendido por los pragmatistas sería el criterio más de la ética o de la política, ¿de acuerdo? Bien, pero todos ellos damos por supuesto que es posible conocer la verdad. Vamos ahora en este último apartado a tratar las posturas más extremas respecto a la verdad, que son el escepticismo y el dogmatismo, y también vamos a ver la posibilidad intermedia, ¿de acuerdo? El escepticismo. El escepticismo sería el mayor extremo. Ya hemos visto este término en más de una ocasión. El escepticismo es aquella corriente filosófica que sostiene que la verdad no existe y que en caso de existir el ser humano no sería capaz de conocerla, ¿de acuerdo? El fundador del escepticismo fue un tal Pirrón de Elis en la época helenística, esa época que va entre la antigüedad griega y la antigüedad romana, y tuvo un único alumno. Lo que nos sorprende no es que tuviera un único alumno, lo que nos extraña es que tuviera uno. ¿Y por qué? Porque realmente el escepticismo absoluto es contradictorio, porque estoy diciendo que es verdad que la verdad no existe y que es verdad que el ser humano no puede alcanzar la verdad. El escepticismo, para ser coherente, debería ser el escepticismo de Pirrón de Elis, que nos recomendaba la suspensión del juicio. Esto en filosofía se llama la epogée, y la suspensión del juicio no es que sea una cosa increíble. La suspensión del juicio es que ya no puedo decir nada de nada. No puedo decir que la mesa es verde ni que la mesa no es verde. Es decir, que en el fondo nos estarían diciendo que la única posibilidad sería justamente callarme, ¿vale? Diccionario de la Real Academia, que nos dice la Real Academia que es desconfianza o duda en una conversación normal, pero doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos que consiste en afirmar que la verdad no existe y que si existe el hombre es incapaz de conocerla, como habíamos visto, ¿no? Con Sexto Empírico reaparece el escepticismo, ¿de acuerdo? Este médico consideró que era un representante de la tradición escéptica debido a que para él lo que debería es estar en la constante búsqueda, ¿de acuerdo? Este médico, llamado empírico porque se basaba en observaciones empíricas, se oponía a aquellos que decían haber encontrado la verdad, que en su época eran los estoicos, los epicuros, los aristotélicos, ¿de acuerdo? A ver, más que decirnos, como Pirrón de Elis, que había que callarse, era que, bueno, que estoy en ello, no he llegado, aún dudo, no me pronuncio, aún no he alcanzado realmente la verdad, pero estoy en ello, lo estoy intentando. En la época moderna tenemos a Montaigne, que defiende un escepticismo basado en la insignificancia del hombre. Ya os dije que el Renacimiento puede ser un optimismo o una desesperación, y en este caso. Y luego tenemos a David Hume. Os recuerdo que la duda metódica de Descartes no es verdaderamente un escepticismo, ¿de acuerdo? Porque Descartes supera y encuentra la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, David Hume sí que diríamos que es un autor escéptico, aunque cuidado, no es un escepticismo absoluto, porque él no duda de todo, sino que duda de cuestiones metafísicas, como vimos. Considera que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento de Dios, el alma y el mundo, que son las tres ideas metafísicas que vimos en Descartes y volvimos a repasar con Wolff, ¿de acuerdo? Hoy en día diríamos que David Hume no es un escéptico, diríamos más bien que es un agnóstico, ¿vale?
¿Y qué es el agnosticismo? Bueno, pues el agnosticismo, que es un término inventado por Huxley en 1869, es aquel que afirma que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento de aquello que está más allá de la experiencia. Es decir, acerca de si el sol calienta o no, eso sí que se puede saber, pero acerca de cuestiones como si Dios existe, si el alma es inmortal, si hay una vida más allá, eso sería imposible para el ser humano. Cuidado, no está diciendo los escépticos y los agnósticos, yo dudo, está diciendo que todo el mundo, que nadie puede llegar a conocer si Dios existe o no existe, ¿de acuerdo? Como os decía, pues el escepticismo absoluto es insostenible, es contradictorio, la vida cotidiana me hace evitar, yo no voy a la carnicería y le digo al señor carnicero, usted no existe, la carne no existe y el billetito que le voy a dar o la tarjetita con la que voy a pagar no existe, sería absurdo, ¿de acuerdo? Y solo es aceptable pues un escepticismo moderado como el de Hume, que es en ciertos ámbitos, como cuestiones metafísicas. Y si nos acordamos, Hume nos lo recomendaba una pequeña dosis de pirronismo como una cuestión de ser más tolerantes y no creernos que estábamos en la verdad. Vamos con el relativismo. El relativismo sería una postura intermedia entre el escepticismo y el dogmatismo, ¿de acuerdo? Y además esto es repaso del repaso del repaso, ¿de acuerdo? Os recuerdo que el relativismo es la teoría sostenida por Protágoras. Sobre todo vimos el relativismo moral, pero en otras cuestiones también los sofistas, como Protágoras, eran relativistas. Por cierto, que espero que sea algo que hemos superado. A ver, esta es la teoría de Protágoras, era del siglo V a.C., pero luego vino Platón, Sócrates, la refutaron y desde entonces ya evitamos el relativismo, por favor. Esto de que todo el rato, siempre estáis en la duda eterna, no, ¿de acuerdo? Nos acordamos, el relativismo, cuidado, no es un subjetivismo, no es las cosas son como yo digo que son, sino que para los relativistas, dependiendo en esa época de tu ciudad, pues lo bueno o lo malo depende de tu cultura. Lo bello y lo feo depende de tu cultura y lo verdadero y lo falso depende de tu cultura, ¿de acuerdo? Ya vimos que que el relativismo lleva muy a menudo el escepticismo. Ya hablamos de un tal Gorgias que dio el paso, que era muy simple pasar de, bueno, no sé si esto es verdadero o falso, el ser humano no puede saber si esto es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Podemos pensar, por lo tanto, que el relativismo es un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano está limitado, pero todos, no unos más que otros. Y, por ejemplo, pues no podemos ver cómo percibe, por ejemplo, un águila o no podemos tener el oído que tiene un perro y tenemos limitaciones, ¿de acuerdo? No es que bien cada cual ve las cosas distintas, sino que el ser humano está limitado y que por lo tanto no podemos llegar a la verdad por nuestras limitaciones. Podemos pensar también que que el relativismo es un historicismo, ¿de acuerdo? No en la época de Protágoras, obviamente, pero posteriormente con el existencialismo, el marxismo y demás, sobre todo con el marxismo, se empezará a pensar que la forma de ver el mundo depende mucho de tu época histórica. Hemos visto un ejemplo en el tema anterior que durante siglos se pensó que la Tierra estaba en el centro, luego ya que el Sol estaba en el centro, es una cuestión histórica, ¿de acuerdo? Entonces, para algunos tiene que ver con el momento histórico que te ha tocado. Relativismo, teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento al hacerlo depender del sujeto que conoce, pero cuidado, no individual, sino cultural. Si yo he nacido en el siglo XII en París, veré las cosas de una forma distinta que si he nacido en Madrid en el 2021, ¿vale? Pero no es individual, es cultural.
Antropomorfismo. Ya vimos conjunto de creencias o doctrinas que atribuyen a la divinidad de la figura o de las cualidades del hombre. No era eso lo que quería leer, perdón. Atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal o cosa. Antropomorfismo. Pues que, desgraciadamente, el ser humano está limitado. Tendencia intelectual a reducir la realidad a su historicidad. Estamos, por lo tanto, condicionados por nuestras limitaciones humanas, pero también por la historia. Dogmatismo. Lo contrario del escepticismo es el dogmatismo, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado. No hay ni un solo filósofo que diga de sí mismo que es dogmático, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque todos de pequeños somos dogmáticos, nos creemos que hemos alcanzado la verdad, hasta que viene alguien como Sócrates, nos empieza a hacer preguntas y nos damos cuenta que no hemos alcanzado la verdad, ¿vale? Entonces, ya sabemos que desde la antigüedad se han cuestionado y cuidado, por lo tanto, no hay ningún filósofo que dice de sí mismo yo soy dogmático. Normalmente es una crítica de un filósofo a otro diciendo tú te crees que has alcanzado la verdad, pero piensa un poco, reflexiona un poco, tienes que ser más crítico y podrás, por tanto, alcanzar la verdad, pero medita previamente. Kant, por ejemplo, decía que Hume le había despertado del sueño dogmático. ¿Y qué quería decir? Quería decir que él, que había pertenecido al racionalismo, se había dado cuenta que demasiado rápido había aceptado la verdad. Bien, así que cuidado. Dogmatismo. Presunción de quienes quieren que su doctrina o sus aseveraciones sean tenidas por verdades inconclusas, ningún filósofo, ¿de acuerdo? Concepción filosófica opuesta al escepticismo, la cual considera la razón humana capaz del conocimiento de verdades absolutas, ¿de acuerdo? Bien, si no hay ningún filósofo que dice de sí mismo yo soy dogmático, sí que en religión encontramos que hay dogmas, ¿de acuerdo? Los dogmas en religión sí son aceptables. ¿Y por qué sí son aceptables? Porque los dogmas de la Iglesia no vienen de los humanos, que podemos meter la pata, vienen de Dios. Y cuidado, los dogmas de la Iglesia son poquitos. Por ejemplo, que Dios creó el mundo, que Jesucristo era hijo de Dios y murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿vale? Pero hay otras cuestiones que no todo lo que aparece en la Biblia un cristiano tiene que creérselo. Por ejemplo, que el diablo no es un dogma. Uno puede ser cristiano y no creer en el diablo. ¿Vale? Una postura intermedia entre escepticismo y dogmatismo es el criticismo. Obviamente, criticismo viene de la palabra crítica, ¿vale? Y mucho cuidado porque tendréis a considerar que la crítica simplemente me gusta o no me gusta. Ay, no me gusta. Ay, me estás criticando. No. Crítica viene de criterio. Necesito una regla, necesito una norma. Si no tengo criterio, no puedo criticar, ¿de acuerdo? Si yo me leo la crítica en un periódico de cine o de teatro, no quiero que este señor me diga me ha gustado o no me ha gustado. Quiero que me dé argumentos, razones para que me diga que la película o la obra de teatro es buena, al margen de sus gustos personales. Si no hay criterio, entonces no hay crítica, ¿de acuerdo? La regla además tiene que ser explícita. Puedo decirle cuál es la regla que me permite juzgar que esta película es buena o mala, nefasta o excelente, ¿de acuerdo? ¿Quién fue el primer crítico? Pues Sócrates, y ya sabemos, pregunta, ¿no? Hasta que el otro acababa admitiendo que no sabía o hasta que el otro acababa contradiciéndose, ¿de acuerdo? Así que todos los filósofos, desde Sócrates, presumen de ser críticos, ¿de acuerdo? Ninguno dice de sí mismo yo soy dogmático y todos pretenden ser muy críticos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que esto de criticar le llevó a Sócrates a un juicio y a ser condenado a muerte. Pero criticismo como palabra de una corriente filosófica es la de Kant, ¿de acuerdo? Solemos decir, igual que decimos que Hume es empirista o Descartes es racionalista, que
Kant pertenece a una corriente filosófica que es el criticismo, ¿de acuerdo? Entonces, para Kant, todo hay que someterlo a la razón, hay que coger y llevar al tribunal de la razón, y la razón juzgará si es verdadero o es falso, ¿de acuerdo? Tenéis un texto de Kant donde Kant dice: nuestra época es de modo especial la de la crítica, todo ha de someterse a ella, pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma, la primera causa de su santidad y la segunda causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo despierta contra sí misma sospechas injustificadas y no pueden exigir un respeto sincero respecto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre. ¿De acuerdo? Bien, Kant es del siglo XVIII. Kant es un ilustrado. Si os acordáis, la Ilustración es el movimiento del siglo de las luces. Por fin la razón, por fin la ciencia nos va a iluminar y podemos juzgar, ¿de acuerdo? Kant, como ilustrado, tiene una obra que tiene como título ¿qué es la Ilustración? Y Kant nos dirá que la Ilustración es sapere aude, tener el valor de servirte de tu propia razón. Y tu razón para poder juzgar si algo es verdadero o falso. No hace falta, por lo tanto, que papá, mamá, un juez, un médico, un cura me diga si algo es verdadero o es falso. Por lo tanto, para Kant tenemos que tener el valor de utilizar nuestra razón para juzgar, ¿vale? Por eso dice, nuestra época, que es el siglo XVIII, es de modo especial la de la crítica, ¿de acuerdo? Todo ha de someterse a ella. Pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. Os recuerdo que en el siglo XVIII se dio la Revolución Francesa y Kant, que no vive en Francia, vive en Prusia, en Königsberg, muy lejos, va a ser un gran entusiasta de la Revolución Francesa, pero también de la Revolución Americana, ¿no? Y que hasta la Revolución Francesa se daba, por supuesto, una sociedad estamental. La Ilustración, que no eran ateos, Kant no es un ateo, pero sí que eran anticlericales, van a ser muy críticos con la Iglesia, ¿no? Entonces, parece que la religión no quiere someterse a la crítica. Para Kant, también, incluso la Iglesia se la puede criticar. La primera causa de su santidad y la segunda causa de su majestad. Os recuerdo que en la modernidad se dio el absolutismo, los reyes absolutos, y parece que son dos cosas que no se podía criticar, la Iglesia y el monarca. Os recuerdo que los franceses le acaban cortando la cabeza a su rey, ¿de acuerdo? Entonces, para Kant, incluso algo como la Iglesia, la religión y la realeza se les puede criticar, aunque intenten escapar, ¿de acuerdo? Sin embargo, al hacerlo despierta contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre. Incluso a la nobleza y al clero se le puede criticar, incluso a instituciones como la monarquía y la iglesia se puede criticar, ¿vale? Pero criticar no es me gusta, no me gusta y no es insultar, es someter a la razón. Vamos a pensar, razonar, argumentar, ¿de acuerdo? Criticismo. Sistema filosófico, como veis, de Immanuel Kant, ¿de acuerdo? Teoría metodológica que somete a crítica la posibilidad del conocimiento, sus límites y sus fuentes. Os recuerdo que vimos un texto de Kant donde decía que el filodoxo no era capaz de ver cuáles eran los límites y que en cambio él sí en su filosofía cosmopolita. Criticar, analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia. Se necesitan criterios. Cuidado, también es hablar mal de alguien o de algo, ¿vale? Pero no estoy diciendo eso. Obviamente, Kant no era un señor que pusiera verde a sus amigos. Estamos hablando de tener un criterio y cada ciencia tendrá su criterio. Pues no es lo mismo juzgar un libro de historia que juzgar un libro de física, ¿de acuerdo? Pero no es me gusta o no me gusta, este señor me cae mal, ¿de
acuerdo? Entonces, criterio, norma para conocer la verdad. No tengo una norma, no tengo un criterio, pues no puedo criticar. Bien, durante la época de la Ilustración, los filósofos fueron críticos, sobre todo Kant, que escribió la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio. Pero en el siglo posterior, los filósofos ya no solo van a utilizar la razón para criticar, sino que van a criticar la propia razón. Y eso es lo que Paul Ricoeur dice que es la filosofía de la sospecha. Según él, a partir del siglo XIX aparecen los maestros de la sospecha, que son Nietzsche, Marx y Freud, ¿de acuerdo? Y ellos van a criticar no sentando los juicios desde la razón, sino la propia razón. A ver, Marx ya hemos hablado mucho y hemos visto que para él las teorías filosóficas, las teorías religiosas, las teorías económicas son ideología, son una forma de opresión, son la forma en que los opresores oprimen a los oprimidos. No lo hacen con rifles o con armas, no, lo hacen con ideología. La ideología es un término negativo para Marx porque es un engaño, es engañar. ¿Para qué? Para someter, para oprimir, ¿no? El ejemplo más claro para Marx es la religión, que lo llama el opio del pueblo. ¿Y por qué es el opio del pueblo? Porque es una forma de atontarles, decirles, no os preocupéis, en el futuro, cuando mueras, irás al cielo, y así no hacen la revolución, que es lo que para Marx deberían hacer. Freud ya lo hemos visto. Es un autor que desconfía. Nosotros nos creemos muy racionales, pero no es para tanto. Muchas de las cosas que hacemos, decimos, sentimos y pretendemos son inconscientes. Nuestro inconsciente nos domina. Nuestro inconsciente, justamente con sus pulsiones sexuales y agresivas, son lo que explican el comportamiento humano, que no es tan racional como creíamos. Y Nietzsche, por medio, y de Nietzsche no hemos hablado este curso, es un autor que considera que detrás de nuestros supuestos valores morales, si rebuscamos un poco, encontraremos, cuidado, los instintos. Es el resentimiento. Para Nietzsche no dejamos que los otros destaquen, brillen, sobresalgan por encima de los demás por resentimiento a esta vida. Nos parece que nos han timado, que este mundo no es como debería ser. Por eso los filósofos inventan otros mundos, el mundo de las ideas de Platón, el cielo de los cristianos, el noúmeno de Kant, el deber por el deber de la filosofía kantiana. Entonces, es resentimiento, es odio a esta vida. Nos buscamos unos mundos diferentes porque no aceptamos la vida tal y como es. Y con esto hemos acabado el criticismo. Y como vemos, la filosofía es fundamentalmente crítica y no es dogmática. ¿Vale? Hasta luego.